Buenas noches, bienvenidos a una porción de fe. En esta ocasión estaremos leyendo el libro de Números, los capítulos 34, 35 y 36. Recordemos, estamos tomando de la nueva versión internacional, ¿sí? Es un lenguaje fácil de entender, hay otras versiones de la Biblia, más esta versión es una versión con un lenguaje moderno y la entenderemos muy bien. Repito, si no le entendemos a todas las cosas que expliquemos, sigamos tomando la porción de fe diariamente y al tiempo iremos descubriendo qué Dios dice para nosotros. También quiero recordar que hay principios que podemos aplicar, extraer de esta lectura y después aplicar entonces a nuestra vida. Aunque esto fue escrito hace muchos años, ¿sí? Pero los principios siguen siendo actuales. Vamos a terminar hoy entonces la lectura. Al final tendremos la participación de una invitada especial, ¿sí? Se vale aplaudir al final. Y bueno, vamos a iniciar entonces. Capítulo 34, verso 1. El Señor le dijo a Moisés: hazle saber a los israelitas que las fronteras de Canaán, la tierra que van a recibir en heredad, serán las siguientes. La frontera sur empezará en el desierto de Sin, en los límites de Edom. Por el este, la frontera sur estará donde termina el Mar Muerto. A partir de allí, la línea fronteriza avanzará hacia el sur, hacia la cuesta de los Alacranes. Cruzará Sin hasta alcanzar Cades Barnea y llegará hasta Hazer Adar y Asmón. De allí la frontera se volverá hacia el arroyo de Egipto para terminar en el mar Mediterráneo. Parecen unas clases de geografía, ¿verdad? Si te interesa, bueno, investiga en un atlas antiguo y también moderno para hacer las comparaciones de dónde estaban estos lugares. Seguimos. La frontera occidental del país será la costa del mar Mediterráneo. En otras versiones se le llama el Mar Grande. Seguimos. Para la frontera norte, la línea fronteriza correrá desde el mar Mediterráneo hasta el monte Or y desde el monte Or hasta Lebo Hamat. De allí, esta línea seguirá hasta llegar a Sedat, para continuar hasta Sifrón y terminar en Hazar Enán. Esta será la frontera norte del país. El Señor es un Dios preciso, ¿sí? Y en este caso va delimitando cada una de las fronteras y le está diciendo: no te pases de ahí. Aprovecho para decir: tienes una propiedad, respeta los límites y así estarás bien con tu vecino y con todos los demás. Seguimos, verso 10. Para la frontera oriental, la línea fronteriza correrá desde Hazar Enán hasta Sefán. De Sefán bajará a Riblá, que está al este de Allín. De allí descenderá al este hasta encontrarse con la ribera del lago Kinneret. Y de allí la línea bajará por el río Jordán hasta el Mar Muerto. Esas serán las 4 fronteras del país. Moisés les dio a los israelitas la siguiente orden: esta es la tierra que se repartirá por sorteo. El Señor ha ordenado que sea repartida solo entre las 9 tribus y media, pues las familias patriarcales de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés ya recibieron su heredad. Estas 2 tribus y media ya tienen su heredad en el este, cerca del río Jordán, a la altura de Jericó, por donde sale el sol. Entonces ahora vamos a la repartición de la tierra, el verso 16 a los versos 29. El Señor le dijo a Moisés: estos son los nombres de los encargados de repartir la tierra como heredad. El sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Ustedes por su parte tomarán a un jefe de cada tribu para que les ayuden a repartir la tierra. Los nombres de los jefes de tribu fueron los siguientes: Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Judá. Este nombre ya nos es familiar, ¿verdad? Qué hombre tan valiente. Sigamos. Samuel, hijo de Amiud, de la tribu de Simeón. Elidad, hijo de Quislón, de la tribu de Benjamín. Buquí, hijo de Jogli, jefe de la tribu de Dan. Janiel, hijo de Efod, jefe de la tribu de Manasés, hijo de José. Kemuel, hijo de Siftán, jefe de la tribu de Efraín, hijo de José. Elisafán, hijo de Parnac, jefe de la tribu de Zabulón. Paltiel, hijo de Asán, jefe de la tribu de Isaacar. Ahiud, hijo de Selomí, jefe de la tribu de Aser. Pedael, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Neftalí. A estos les encargó el Señor repartir la heredad entre los israelitas en la tierra de Canaán. Deben haber sido hombres justos, iban a hacer las cosas justamente. Sigamos, verso 35, herencia de los levitas o ciudades levíticas. Vamos a ver. En las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó, el Señor le dijo a Moisés: ordénales a los israelitas que de las heredades que reciban, entreguen a los levitas ciudades donde vivir, junto con las tierras que rodean esas ciudades. De esta manera, los levitas tendrán ciudades donde vivir y tierras de pastoreo para su ganado, rebaños y animales. Las tierras de pastoreo que entreguen a los levitas rodearán la ciudad a 500 metros de la muralla.
partir de los límites de la ciudad, ustedes medirán 1000 metros hacia el este, 1000 hacia el sur, 1000 hacia el oeste, 1000 hacia el norte. La ciudad quedará en el centro. Esas serán las tierras de pastoreo de sus ciudades. De las ciudades que recibirán los levitas, 6 serán ciudades de refugio. A ellas podrá huir cualquiera que haya matado a alguien. Además de estas 6 ciudades, les entregarán otras 42. En total les darán 48 ciudades con sus tierras de pastoreo. El número de ciudades que los israelitas entreguen a los levitas, que eran los encargados de todo lo relacionado a la tienda de reunión, el número de las ciudades que los israelitas entreguen a los levitas de la tierra que van de heredad deberá ser proporcional a la heredad que le corresponda a cada tribu. Es decir, de una tribu numerosa se tomará un número mayor de ciudades, mientras que de una tribu pequeña se tomará un número menor de ciudades. Justamente, ¿verdad? Vamos, verso 9. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: cuando crucen el Jordán y entren en Canaán, escojan ciudades de refugio a donde pueda huir quien inadvertidamente mate a alguien. Esa persona podrá huir a esas ciudades para protegerse del vengador. Así se evitará que se mate al homicida antes de ser juzgado por la comunidad. Este mismo tema ya lo hemos visto en otro de los libros, en el libro de Levítico. Aprovecho para decirte, revisa nuestro canal, podrás encontrarlo ahí. Sigamos. 6 serán las ciudades que ustedes reservarán como ciudades de refugio. 3 de ellas estarán en el lado este del Jordán y las otras 3 en Canaán. Estas 6 ciudades les servirán de refugio a los israelitas y a los extranjeros, sean estos inmigrantes o residentes. Cualquiera que inadvertidamente dé muerte a alguien podrá refugiarse en estas ciudades. Si alguien golpea a una persona con un objeto de hierro y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Si alguien golpea a una persona con una piedra y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Aquí quizá entiendan más nuestros amigos abogados, licenciados en Derecho, maestros en Derecho, de qué se trata esto. Es justicia, leyes. Si alguien golpea a una persona con un pedazo de madera y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Aprovecho para decir, hagamos la justicia, no torzamos el derecho, obremos justamente, de eso se trata una porción de fe. Ese es otro principio, juzgar rectamente. Corresponderá al vengador matar al asesino. Cuando lo encuentre, lo matará. Si alguien mata a una persona por haberle empujado con malas intenciones o por haberle lanzado algo intencionalmente o por haberle dado un puñetazo por enemistad, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Cuando el vengador lo encuentre, lo matará. Pero podría ocurrir que alguien sin querer empuje a una persona o que sin mala intención le lance algún objeto o que sin darse cuenta le deje caer una piedra y que esa persona muera. Como en este caso ellos no eran enemigos, ni hubo intención de hacer daño, será la comunidad la que de acuerdo con estas leyes deberá arbitrar, juzgar entre el acusado y el vengador. La comunidad deberá proteger del vengador al acusado, dejando que el acusado regrese a la ciudad de refugio a donde huyó y que se quede allí hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con el aceite sagrado. Un poquito de té. Me está cambiando la voz, no tengo gripa, tenía. Sigo. Pero si el acusado sale de los límites de la ciudad de refugio a donde huyó, el vengador podrá matarlo y no será culpable de homicidio si lo encuentra fuera de la ciudad. El Señor es un Señor de indicaciones claras. Nos cuida, nos protege, pero vamos a ser obedientes. No provoquemos, ¿sí?, con nuestra desobediencia consecuencias desastrosas. Sigamos. Así que el acusado debe permanecer en su ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Después de eso podrá volver a su heredad. Esta ley regirá siempre sobre todos tus descendientes, donde quiera que vivan. Solo por el testimonio de varios testigos se le podrá dar muerte a una persona acusada de homicidio. Nadie podrá ser condenado a muerte por el testimonio de un solo testigo. Esto era para proteger de calumnias, de falsos testimonios, de mentiras. No aceptarán rescate por la vida de un asesino condenado a muerte, tendrá que morir. Tampoco aceptará rescate para permitir que el refugiado regrese a vivir a su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. Eran órdenes del Señor, órdenes justas. No profanes la tierra que habitas. El derramamiento de sangre contamina la tierra y solo con la sangre de aquel que la derramó es posible hacer expiación en favor de la tierra. No profanes la tierra donde vives y donde yo también vivo, porque yo, el Señor, habito entre los israelitas. Aprovecho para decir aquí que
Si alguno ha cometido asesinato, hay perdón de Dios, Dios perdona todo. Hay que arrepentirse verdaderamente y experimentar la expiación, la redención, el perdón total de pecados a través de la sangre de Cristo. Continuamos. Capítulo 36. Herencia de las mujeres. Los jefes de las familias patriarcales de los clanes de Galaad fueron a hablar con Moisés y con los otros jefes de familias patriarcales israelitas. Galaad era el hijo de Maquir y nieto de Manasés, por lo que sus clanes descendían de José. Les dijeron: cuando el Señor te ordenó repartir por sorteo la tierra entre los israelitas, también te ordenó entregar la heredad de nuestro hermano Zelofejad a sus hijas. Ahora bien, si ellas se casan con hombres de otras tribus, su heredad saldrá del círculo de nuestra familia patriarcal y será transferida a la tribu de aquellos con quienes ellas se casen. De modo, perderíamos parte de la heredad que nos tocó por sorteo. Cuando los israelitas celebren el año del jubileo, esa heredad será incorporada a la tribu de sus esposos y se perderá como propiedad de nuestra familia patriarcal. Entonces, por mandato del Señor, Moisés entregó esta ley a los israelitas. La tribu de los descendientes de José tiene razón. Respecto a las hijas de Zelofejad, el Señor ordena lo siguiente: ellas podrán casarse con quien quieran, con tal de que se casen dentro de la tribu de José. Ninguna heredad en Israel podrá pasar de una tribu a otra, porque cada israelita tiene el derecho de conservar la tierra que su tribu heredó de sus antepasados. Toda hija que herede tierras en cualquiera de las tribus deberá casarse con alguien que pertenezca a la familia patriarcal de sus antepasados. Así, cada israelita podrá conservar la heredad de sus padres. Ninguna heredad podrá pasar de una tribu a otra, porque cada tribu israelita debe conservar la tierra que heredó. Las hijas de Zelofejad hicieron lo que el Señor le ordenó a Moisés. Se llamaban Mahla, Tirsa, Gogla, Milca y Noa. Se casaron con sus primos. Dentro de los clanes de los descendientes de Manasés, hijos de José, de modo que su heredad quedó dentro del clan y de la familia patriarcal de su padre. Estos son los mandamientos y ordenanzas que por medio de Moisés dio el Señor a los israelitas en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó. Bien, hemos llegado al final de la lectura del libro de Números y qué mejor que terminar con la presencia de nuestra invitada especial. Es mi esposa, sí, es la que habla suave en esta ocasión, pero tiene un carácter interesante y por eso me casé con ella. Así que animo a todas las esposas a seguir apoyando a sus esposos. Somos un equipo, una porción de fe siguiente. Unos meses siguientes estaremos viendo que mejores son dos que uno, porque les va mejor. Vamos a seguir adelante amando a Dios, honrando a Dios y honrando también a nuestra esposa, a nuestro cónyuge. Buenas noches, sigamos adelante tomando la porción de fe ahora con el libro de Deuteronomio. Nos vemos.